¿Es bíblico decretar? Yahweh tu Dios te ordena hoy que pongas por obra estas leyes y decretos. Guárdalas y ponlas por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. El día de hoy, quiero que analicemos una herejía que ha penetrado en muchas iglesias. Ha penetrado inclusive en la Iglesia Católica Romana, en la Iglesia Anglicana en algunos sectores, Iglesia Metodista, Luterana, y obviamente en muchísimas congregaciones que se hacen llamar evangélicas. Y tiene que ver con la cuestión de decretar. Pero antes de analizar a profundidad lo que es esta doctrina y lo que enseñan las divinas escrituras, quisiera iniciar haciendo una pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano? Esta pregunta la realizó hace mucho tiempo el rey David y lo dejó plasmado en el Salmo 144, versículo 3. ¿Qué es el hombre? La respuesta que da es breve y muy profunda. Es semejante al vapor y sus días pasan como una sombra. Salmo 144, versículo 4. El ser humano es hecho del polvo de la tierra y Dios sopla en él el aliento de vida, el espíritu. Nosotros somos criaturas de Dios y aquellos que aceptan al Señor Jesús y creen en su nombre son hechos por adopción, llegan a ser por adopción hijos de Dios. Ay, hermanos, el ser humano no es más que polvo. Somos mortales, efímeros, nuestro tiempo es corto. Ante el Todopoderoso nosotros no somos ni siquiera gusanos, no somos nada. Somos lo que somos, gracias a Dios, y somos lo que somos por gracia. La doctrina de decretar es una doctrina totalmente diabólica que después vamos a demostrar. Todos hemos oído en algún momento gente que dice, o que inclusive publica en Facebook y en otros lugares, expresiones como, yo decreto prosperidad, yo decreto salud, yo decreto riqueza, yo decreto que se vaya el espíritu de no sé qué, y otros, usando sinónimos, dicen, yo ordeno, yo proclamo, pero es lo mismo, es de la misma teología demoníaca. Yo decreto, yo ordeno, yo proclamo. Antiguamente, cuando dos hermanos en Cristo se saludaban, uno le decía al otro, Dios te bendiga. Ahora, fruto de esta doctrina demoníaca, hay algunos que dicen, no digas Dios te bendiga, di Dios te bendice, decrétalo. Es decir, la expresión Dios te bendice, como un hecho, una afirmación, como un decreto, surge de esta postura, de esta herejía. Un decreto es aquella orden que de forma explícita da un rey, un soberano, un señor. Sabemos que Dios es el único rey, señor y soberano de todas las cosas. Nosotros solamente somos súbditos y debemos obedecer. Solo Jesucristo, Dios manifestado en la carne, es Rey de reyes y Señor de señores. Solo Él es el soberano de todos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Nosotros
Debemos obedecer sus decretos, como ya leímos en Apocalipsis 26:16. En ese texto, Dios nos dice, aprende a decretar, ándale Moisés, vamos pueblo de Israel, decreten. No dice eso. Lo que el texto bíblico dice es que Dios es el que decreta y su pueblo es el que obedece. Decretar es querer ocupar el lugar de Dios. Ese fue el pecado de Satanás. Por esa razón esta doctrina es totalmente satánica, demoníaca, porque lleva al ser humano a querer usurpar la prerrogativa de Dios. Es querer que el ser humano ocupe el lugar y la autoridad del Todopoderoso. Y esto es blasfemo, esto es herético. El ser humano obedece a Dios y el que da decretos es Dios, no el ser humano. ¿Cuál es la doctrina bíblica? Bueno, si analizamos, por ejemplo, Josué 24:24, ahí dice que nosotros debemos obedecer a Dios. En 1 de Samuel 15:22 encontramos la expresión, ya que obedecer es mejor que los holocaustos y los sacrificios. Ahí no dice, decretar es mejor que los holocaustos y sacrificios, no, es el obedecer los decretos de Dios. Es mejor que cualquier sacrificio. En Jeremías 42:6 dice, nos guste o no nos guste, debemos obedecer a la voz de Dios. Hasta el viento y el mar obedecen al único Dios verdadero, Jesucristo. Mateo 8:27. Aún los demonios se someten al poder de Dios y lo obedecen. Marcos 1:27. Es por ello que nosotros obedecemos al Señor Jesús antes que a los hombres. Así sean papas, cardenales o obispos, presbíteros, pastores, evangelistas, porque el único soberano es Dios, y nosotros debemos obedecer a Dios antes que cualquier persona. La autoridad que tiene un pastor, un clérigo, un ministro del evangelio, emana solamente de la fidelidad que él manifieste y tenga por Dios, por las divinas escrituras. En el momento en que un pastor de congregación, un pastor del rebaño, no sea fiel a las divinas escrituras, no se le debe ninguna obediencia, porque la obediencia no es propia de su naturaleza, es recibida por encargo, por misión de parte de Jesucristo, pero el pastor de comunidad debe ser fiel a la palabra de Dios. Hechos 4:19, Hechos 5:29. Así como algunos ángeles se rebelaron contra Dios al no obedecerlo, así hoy en día muchos no obedecen las buenas nuevas del Evangelio. Romanos 10:16. Los verdaderos cristianos no decretamos. Los verdaderos cristianos nos sometemos, obedecemos al Evangelio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 13. Fíjate, hermano, que esta herejía de decretar se manifiesta en la vida ordinaria, pero nace en los púlpitos donde no se predica el Evangelio. Nace en los púlpitos donde en vez de subirse un verdadero pastor de almas, se suben lobos rapaces y empiezan a soltar un sinfín de herejías. Pero esta herejía lleva a otras herejías. Esta herejía de decretar lleva también a la herejía de pactar con Dios a través del dinero, como si se le pudiera sobornar. Decretar implica una autoridad intrínseca que no tiene el ser humano, porque yo conozco a muchos falsos cristianos
que creen firmemente en esta herejía de decretar, que han decretado prosperidad y viven en la miseria, que han decretado salud y están enfermos, que han decretado que México se convierta y no se ha convertido, que han decretado de que no haya corrupción en el gobierno y mejor ni les cuento. Ellos no tienen la menor idea de qué es la iglesia. La iglesia no es el club social donde decretan. La iglesia es el pueblo de los redimidos, donde los predestinados a vida eterna, los elegidos, los santificados, los salvados por la sangre del Cordero, se reúnen para agradecer, alabar y adorar al único Dios verdadero. Pero esta herejía, amados hermanos, se da no solo dentro de las iglesias evangélicas, dentro de algunos sectores de la Iglesia Católica Romana ya se ha infiltrado. Inclusive yo he escuchado a algunos supuestos predicadores católicos romanos y algunos sacerdotes católicos romanos utilizar expresiones como Dios te bendice, decrétalo, y puras tonterías. Y ellos suponen que totalmente esto es bíblico, cuando en realidad carece totalmente de un fundamento de la palabra de Dios. ¿Cómo es la oración cristiana? La verdadera. La verdadera oración cristiana no consiste en decretar, declarar o de ordenar. La verdadera oración cristiana consiste en pedir, en suplicar, en clamar al Dios verdadero. Salmo 42:1, Salmo 130 versículo 1, Jeremías 33:3, Mateo 6:8, Mateo 7:7, Mateo 21:22, Primera de Timoteo 5:5, y puedo seguir con un sinfín de textos bíblicos donde se habla que el pueblo de Dios suplica, pide, clama, ruega, intercede. Jamás encontrarán que el Señor Jesús o los apóstoles hayan dicho: ahora tienen que decretar, pactar, proclamar, ordenar. No, no dice eso, no dice eso. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Pero en ningún momento dice, al que decreta, se le da. Por favor, eso es absurdo. Pero todo esto nace de la ignorancia teológica y bíblica, sobre todo bíblica, hermanos. Inclusive el día de ayer, a modo de ejemplo, un hermano en internet me decía que era muy importante estar haciendo congresos de alabanza y conciertos de música cristiana, que era muy importante y que era bíblico. Yo le dije, mira hermano, el Señor Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. El Señor Jesús no nos mandó a hacer conciertos de alabanza. Y los apóstoles jamás hicieron conciertos de alabanza. Mucho menos cobraron por su ministerio. Ese es un ejemplo de una persona que al no tener los fundamentos, el conocimiento de las divinas escrituras, termina creyendo y promoviendo un sinfín de herejías. Se traga lo que la gente le da. Se traga lo que la gente le da. Si en su iglesia no se da las divinas escrituras y alguien se declara infalible, toda la borregada va a creer que sí. Si un hereje se declara cabeza de la iglesia en lugar de Jesucristo, toda la borregada va a decir que sí, por desconocer las divinas escrituras. Nosotros, que conocemos las divinas escrituras, debemos fundamentar el mensaje solamente en la palabra de Dios. El apóstol Santiago enseña que aunque a veces pidamos cosas, no las vamos a recibir. Santiago 4:3. Porque a veces algunas personas piden para dar satisfacción a sus concupiscencias.
No todas las oraciones son contestadas. Dios escucha todas las oraciones, pero no contesta todas las oraciones. Una, porque no tiene que, es Dios, es soberano. No es un genio de la lámpara. No tiene por qué obedecernos. Él cuando nos da algo es por amor, por gracia, no porque esté obligado. Y muchas veces, supuestos cristianitos de a peso le quieren exigir a Dios. Antiguamente eran los católicos romanos que llevaban su veladora y decían, mira, ya te traje la veladora, ahora me tienes que hacer el milagro. O ya te puse de cabeza, o puras supersticiones y herejías. Pero ahora son muchos miembros de otras iglesias, evangélicas y no evangélicas, donde están inmersos en esta herejía. Para que Dios responda favorablemente una oración, se requiere de 3 cosas. La primera, lo que pidamos en oración debe ser en el nombre de Jesús. Juan 14, versículos 13 y 14. Segundo, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Señor Jesús. Primera de Juan 5, 14. Y tercero, depende de la soberanía de Dios que quiera responder favorablemente a nuestras peticiones. Mateo 20, 15. 3 requisitos. Pedir en el nombre del Señor Jesús, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros egoísmos, nuestra ignorancia, de acuerdo a nuestros intereses. No funciona así, hermano. No funciona así. Sino de acuerdo a su voluntad. Y sobre todo, depende que el Señor Jesús, como soberano de todo, decida acceder a darnos aquellas cosas que le pidamos en oración. Los hijos de Dios suplicamos. Los hijos de Satanás decretan, ordenan y proclaman. Los seguidores de esta herejía, amados hermanos, toman 1 o 2 textos bíblicos, los sacan de contexto y los tuercen de 1000 formas. De 1000 formas. Hay un pastor evangélico en Guadalajara que, utilizando esta doctrina, se ha atrevido a afirmar que él tiene el poder, decretando, de sacar a las personas que él quiera del infierno. Cuando esto no es así. Aquel que ha rechazado al Señor Jesús no tiene vida eterna. Así de fácil. Y no lo digo yo, lo dijo Jesucristo y lo dicen los apóstoles, lo dicen las divinas escrituras. Ah, no, este hermano dice, págame una cuota, pacta con Dios y te saco a tus parientes del infierno. Antiguamente la Iglesia Católica Romana los sacaba del purgatorio, pero ahora este pastorcito evangélico, él los saca directamente del infierno, decretando. Así de fácil. No, hermanos, no, esto no es así. El Evangelio nos enseña que el Señor Jesús murió en la cruz no para enriquecernos ni para cumplir nuestros antojos. El Evangelio nos enseña que el Señor Jesús murió en la cruz para redimirnos, para salvarnos y para santificarnos, no para enriquecernos, ni para que tengamos el poder de decretar. No, hermanos. Esta herejía es muy parecida a aquella actitud que tomó Satanás cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si te postras y me adoras, todo esto te daré. La herejía de la prosperidad o de decretar, que es casi lo mismo, enseña que si tú decretas, es decir, que si tú te pones en el lugar de Dios, Satanás te dará las cosas. Y hay muchos que creen que eso tiene un origen cristiano, un fundamento bíblico. No lo tiene, hermano. Durante 2000 años de cristiandad jamás se vio. Esto tiene 10, 20 años de estarse promoviendo, pero como ya en las iglesias ya no hay convertidos, ya no hay hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo,
simplemente hay hombres y mujeres carnales que buscan satisfacer sus instintos, sus pasiones, sus deseos egoístas, esta herejía tuvo muy buena entrada. Muchos la están siguiendo y la están promoviendo porque es buen negocio para algunos. Los que prosperan solamente son los pastores que trasquilan a esos borregos ingenuos. Pero están ahí porque se les está predicando doctrina carnal, algo que les agrada al oído, no la verdad bíblica. No se les está hablando de la expiación realizada por el Señor Jesús. En breve voy a tocar otros temas, otras herejías que se han infiltrado en la mayoría de las iglesias cristianas de Occidente, inclusive de algunas de Oriente. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta predicación. Si esta predicación